Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En el video de hoy vamos a hablar de Marte en casa 8. Casa 8 es una casa que no es la más fácil de interpretar, concretamente porque es una casa muy psicológica, podríamos decir, o muy abstracta, o que tiene cuestiones más internas, implicancias mucho más internas, pero donde es muy visible, o podemos hacer una lectura sencilla e ir al grano y encontrar un punto, es el tema de que la casa 8 tiene que ver con los miedos, con cómo nos movilizan, a qué le tenemos miedo, cómo funcionan nuestros miedos internamente. También es una casa que permite enfrentar las crisis o una serie de crisis a lo largo de la vida de determinada manera. Ahora vamos a ver cómo es con Marte en esta casa. Pero tengan en cuenta algo. Marte es un planeta que, bueno, habla de acción, habla de, podríamos decir, de lucha, de fuerza, de valentía, de irritabilidad. Podríamos decir que es un planeta que es el que genera irascibilidad, es el planeta de la ira y es el planeta de la sexualidad física. Ahora tengamos en cuenta esto, que es importante. La casa 8 no es una casa de la sexualidad, la casa de la sexualidad es la casa 5. Sí, la casa 8 no es la casa de la sexualidad. Y esto lo pueden encontrar si uno busca históricamente el desarrollo de las casas. La casa 8 no, o sea, es algo muy moderno, esto que le pusieron que la casa 8 era la sexualidad. Siempre históricamente, desde Egipto hasta mucho tiempo, hacia adelante, la casa 5 es la casa de la sexualidad. ¿Sí? Y si uno ve un poco de lecturas de astrología más tradicional, la casa 5 tiene que ver con la sexualidad. Así que vamos a tratar de entender esta casa 8, que no es sencilla, pero vamos a solucionarlo rápidamente. Primero vamos a ver que Marte busca acción en la vida, busca generar acciones, busca poner en marcha situaciones. Se me ocurrió esto, quiero hacerlo. Va y lo hace. Entonces, ¿qué pasa con casa 8? Ese Marte no va a estar tan fluido. Y acá se va a generar una controversia muy, muy grande, porque para muchos dicen, no, casa 8 es la casa de Escorpio. Recuerden que las casas y los signos no tienen nada que ver entre ellos. Marte rige Escorpio, sí, pero la casa 8 no tiene nada que ver con Escorpio y ni con Marte. Bien, tengan en claro eso. O sea, bueno, sigamos. Esto es una discusión que da para largo, ¿no? Pero históricamente las casas y los signos no tienen nada que ver entre sí. Entonces, esta casa 8 va a frenar un poco la acción de Marte. ¿Por qué? Porque son los miedos, porque hay una cuestión más interna, porque obviamente vamos a ver que sí es muy positiva la posición de Marte en casa 8. ¿Por qué? Porque lo ayuda a luchar fuertemente para sobrepasar las crisis a lo largo de la vida. Entonces vamos a ver que es posible o es muy común que la casa 8, con diferentes tipos de tránsitos que tenga, genera muchas crisis, genera enfrentar miedos, genera enfrentar situaciones que no son cómodas, que no son, hasta en un punto diría que no son, cuando se plantean, ni siquiera interesantes. Es como que uno quiere salir corriendo, como todo miedo, ¿no? Pero tenemos esto de que al tener planetas ahí, son planetas que nos van a marcar, por un lado, nuestro miedo, pero por otro lado nos van a fortalecer. No nos olvidemos que eso es energía activa y nos va a fortalecer y nos va a ayudar a pasar esas crisis y a fortalecernos. Y acá Marte lo que nos da es ímpetu, coraje y fuerza de lucha. Entonces, lejos de deprimirnos o de por ahí salir corriendo ante un miedo, lo que hace Marte es darnos la fuerza para enfrentar. Entonces, acá vemos un Marte un poco más premeditado, un Marte que tal vez no genere acción tan directa. No digo que no sea directa, pero no sea tan directa como un Marte, por ejemplo, en casa 1 o un Marte, qué sé yo, en casa 6, ¿no? Que encima es su casa de gozo. Entonces, vamos a ver que hay
cuestiones de acciones un poco más premeditadas o un poco más pensadas o tal vez un poco más lentas, que pueden parecer planificadas, pero simplemente es con unas gotitas de paciencia en la fórmula, diríamos, ¿no? ¿Es acción? Sí. ¿Toma el toro por las astas? Eso quiere hacer. Lo planifica un poco más y un poco más. Es probable, ¿sí? Obviamente con estas gotitas de paciencia o de espera o de planificación, y obviamente que también estamos subiendo el nivel de ansiedad, ¿no? Porque Marte quiere todo ya. Ahora acá hay una cierta expectativa y también vamos a ver que esta ansiedad se puede manejar. ¿Por qué? Porque en realidad ese Marte ya está en movimiento en esta cuestión de planificar, organizar, ordenarse un poco. ¿No? Entonces se puede manejar un poco la ansiedad. No se logra o no se acciona ya, pero es como decir, quiero hacer jaque mate, pero lo tengo que hacer en 4 jugadas, no en una. Bueno, pero ya sabe que en 4 jugadas lo puede lograr. Y bueno, va a las jugadas de a una. Podríamos decir que es un Marte un poco más estratégico, ¿no? Y menos mandado. Hay que ver después el nivel de todo esto según la carta en su totalidad, ¿no? Hay aspectos que pueden ayudar a que Marte salga más fluido, más fuerte o que sea más introvertido. Esta posición es una de esas posiciones que puede lograr que mantenga su energía un poquito más en el tiempo. ¿Por qué? Y porque lo que quiere o lo que debe enfrentar es más profundo, es más arriesgado, ¿no? Casa 8, al enfrentarnos un miedo, uno siente que el riesgo es terrible, porque el miedo lo que hace es paralizarnos. La gran herramienta del miedo es generarnos muchas fantasías al respecto de algo. Entonces, esas fantasías se arraigan en nosotros pensando de que las cosas van a ir hacia determinado rumbo, pero eso después, una de las cosas que uno puede llegar a hablar o entender cuando alguien supera un miedo, es que justamente no era tan difícil como pensaba, no dolía tanto, digamos, ¿no? Entonces acá es donde Marte va a generarle mucha valentía para enfrentar, para mirar, ¿no? El monstruo a la cara, vamos a decir, pero va a estar más alerta, porque hay una gran probabilidad, planteado por la energía de la casa 8, de que esa pelea se pierda, de que el riesgo de perderla lleve varias, vamos a decir, consecuencias atadas. Entonces tiene otro talante Marte ahí, tiene otro, vamos a decir, otro mood, otra sensación, que no es tan directa, no es tan agresiva, es un poco más frenada, un poco más calmada, aunque hay agresividad, porque esa agresividad interna es lo que mantiene, vamos a decir, la adrenalina, la valentía o mantiene también la concentración para enfrentar esos miedos. Obviamente no lo va a demostrar tanto. Casa 8 es una casa más interna, juega con, vamos a decir en este caso, como la casa 12 y también cierta parte de la casa 4, que son casas muy internas que no todo es visible. Entonces es posible que todo esto que esté pasando internamente no sea visible tanto en actitud, puede ser visible en algún gesto, el cuerpo nunca miente, entonces cierta tensión física se puede manejar, o sea, se puede ver desde ese lado. Pero enfrentar un miedo es algo que pasa muy por dentro porque es primero luchar contra molinos de viento, luchar contra todas esas fantasías que nos generamos. Vamos a hacer algo sencillo, que todos pasamos por eso en algún punto en la adolescencia. Me gusta una persona, me gusta una chica, ¿no? Lo voy a generar conmigo el ejemplo. Quiero acercarme y, vamos a decir, uno es chico, ¿no? No sé, decirle que me gusta o invitarla a salir o lo que sea. Recuerden cómo eran en sus primeras salidas, ¿no? 15 años o menos. Y toda la adrenalina, todo eso que generaba internamente ir a enfrentarla porque por miedo a que me diga que no, que me rompe el corazón, a quedar en ridículo. Bueno, toda la montaña de fantasías que se generaban alrededor de eso, y después cuando uno le hablaba, veía que las cosas no eran tan así, ¿bien? Es más, en general lo que pasaba es que todo lo que había pasado en la mente de uno no pasaba y pasaban cosas que uno no tenía ni planificado ni visto, ni era
o me encontré con otra cosa distinta y no sé para dónde disparar, ¿bien? Entonces, todo eso pasa por dentro, todo ese nerviosismo. Sí, la otra persona puede ver que uno está nervioso, pero todo eso es muy interno. Ahora, ¿qué pasa si esa energía se pone muy extrema? Aparece un miedo muy claro, que es un miedo a tomar acción, miedo a que las acciones se vayan de las manos o que sean acciones muy intensas, miedo a actuar. Entonces, como piensa de que sus acciones se le van a ir de las manos, prefiere no hacer nada. Porque no, bueno, se me va a ir de las manos, así que prefiero no hacer nada antes que, ¿no? No es ira de, bueno, ¿por qué no le vas y le decís tal cosa? No, no, porque voy a terminar una pelea. O sea, es como que piensa que todo va a ser más exagerado. Obviamente hay que ver toda la carta para ver cómo funciona eso, ¿no? Pero ya empieza una dicotomía. Esa dicotomía es la acción ya tiene miedo a accionar, ya no es Marte ayudando a enfrentar los miedos, ya es Marte teniendo miedo a ser Marte. Tengo miedo a actuar, miedo a lo que pueda generar mi acción. También va a depender de los tránsitos. Hay momentos de la vida donde ese Marte puede ayudar mucho y hay momentos donde Marte puede generar mucha tensión, mucha rabia, mucha ira y muy poco canalizada, ¿no? Los tránsitos son no solo importantes, son determinantes, ¿no? Y Marte puede ayudar a enfrentar los miedos o Marte puede ser el miedo y quedo ahí atascado, con mucha ira, masticando mucha ira, masticando porque es una energía que no puedo canalizar, porque tengo miedo a accionar. Y esto, a ver, vamos a ver que si vemos Marte como el planeta que tiene que ver con la sexualidad física, le cuesta mostrar esa parte. Necesita canalizar esa energía con otro nivel de intimidad, necesita otros tiempos para mostrar esa parte, ¿no? Entonces empieza esta cuestión de esta sexualidad muy intensa, no le es tan fácil mostrarla. Entonces, también hay que ver toda la carta, pero por ahí necesita una relación más profunda para mostrar esa sexualidad fluida. Entonces, puede generar muchas trabas esta casa 8. La casa 8 es, junto con la casa 12 y la casa 4, podríamos decir, casas que generan trabas. ¿Sí? Vamos a recordar que la casa 4 es la idiosincrasia que heredamos. Y esa idiosincrasia puede generarnos trabas porque podemos crear una vida muy lejana a esa idiosincrasia que heredamos. La casa 8 porque tiene que ver con nuestros miedos y la casa 12 porque tiene que ver con la conexión con nuestro mundo interno. Y si ese mundo interno no lo conozco, no tuve la posibilidad de acercarme por alguna razón, algún un montón de factores de vida hacen que no me pueda acercar, no tenga la posibilidad, no tuve situaciones que me llevaron a acercarme, genera mucho conflicto. Mucho conflicto que se puede solucionar fácilmente conociendo las energías. Somos seres de energía teniendo una experiencia física. Ahora, estas tres casas manejan o muestran energías que no son, vamos a decir, tan fáciles de ver en lo externo. Hace de que puedan generar mucha fricción interna y estar dando vueltas internamente y no encontrar la forma de canalizarse. Entonces ahí es donde hay que hacer el trabajo, no solo con la síntesis de toda la carta, porque obviamente ese Marte tiene aspectos y puntos de salida por otros lados, sino que ver de qué manera utilizo esa energía en la vida para tener más y mejores posibilidades de ser mi mejor versión. Así que nos vemos la próxima, les mando un gran abrazo y traten de conocerse lo más profundamente que puedan. Nos vemos.